Hola, mi nombre es Alan Carecho Campo Vargas, soy residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. El día de hoy hablaremos sobre aneurisma aórtico toracoabdominal. Iniciaremos el análisis de nuestro tema con un breve recuerdo histórico. El vocablo aneurisma procede del griego aneurisma de aneiuno, que significa dilatación. El conocimiento de los aneurismas en realidad no es tan reciente como nosotros creemos, ya que estas dilataciones arteriales han sido reportadas en documentos tan antiguos como en el papiro de Evers, donde se menciona este tipo de patologías en concreto de los de origen traumático y donde se describen aspectos diagnósticos y terapéuticos. Para hablar de la historia, se necesita mencionar a muchos personajes que fueron quienes participaron en la descripción tanto de la fisiopatología como del tratamiento de los aneurismas. Sin embargo, mencionaremos a los más importantes. Claudius Galeno, quien describió el aneurisma como una masa pulsátil y además describió características que pueden distinguir y referenciar cuál es un aneurisma verdadero, cuál es un tipo falso. Vesalio, en el siglo XVI, realiza descripciones detalladas sobre esta patología. El Dr. Matas, en 1920, describe brevemente el tratamiento. Sin embargo, decir breve es poco, ya que fue él quien describió la forma de obliterar los aneurismas, ya sea introduciendo dispositivos en su interior, principalmente para ocluirlos, así como el tratamiento mediante la ligadura del cuello aneurismático. Finalmente, Crawford en 1999 expone una serie de resultados en 605 pacientes, propone una descripción y además expone una técnica de revascularización de órganos a nivel abdominal. Sin embargo, hubo un periodo de la historia que se vio marcado por el avance estrepitoso sobre el estudio de los aneurismas, en el cual participaron científicos y estudiosos del tema. En 1949, Kurt Shoemaker realizó una resección aneurismática, lo cual le permitió restablecer la continuidad de la luz de los vasos. Carl Dubois, en 1951, realiza una resección de un aneurisma de aorta abdominal, el cual sustituye por un injerto. Dos personajes muy importantes fueron Michael DeBakey y Denton Arthur Cooley. Ellos tratan la disección mediante la técnica de sustitución de la aorta ascendente como tratamiento de la disección a este nivel. Michael DeBakey, en 1955, trata la disección con sutura término-terminal de la aorta, mientras que Denton Cooley, en 1957, es el primero que utiliza la asistencia circulatoria para tratar un aneurisma de aorta descendente, y el método denominado de la trompa de elefante fue aplicado posteriormente por Hans Borst en Hannover en 1983. Muy bien, comenzaremos por entender lo que significa esta palabra. Un aneurisma es una pequeña protuberancia que se forma en la pared de los vasos sanguíneos. Cualquier vaso puede presentarlo, pero es más común en la arteria aorta, en los vasos cerebrales, la arteria poplitea y la arteria mesentérica. Una forma frecuente en la que nosotros dividiremos a los aneurismas es en aquellos que son verdaderos o aquellos que se consideran falsos. La diferencia radica en que los que son considerados como verdaderos se ve afectada las tres partes de una arteria, es decir, la capa íntima, la capa media y la capa adventicia. En cuanto a los aneurismas aórticos toracoabdominales, estos están presentes cuando existe un aumento del tamaño del diámetro aórtico igual o superior a 1.5 veces el tamaño normal. Para esto necesitamos conocer las medidas que son consideradas como normales en el ser humano. Para el hombre 28 milímetros es normal y para las mujeres hasta 26 milímetros se considera normal. Sin embargo, la anatomía aórtica es diferente en cada uno de sus segmentos. Para esto repasaremos de forma breve cada uno de sus segmentos. Por arriba de la arteria celíaca o del tronco celíaco, en los hombres es normal hasta 3 centímetros, mientras que en las mujeres se considerará normal 2.7 centímetros. Las medidas cambian a nivel de las arterias renales.
siendo normal hasta 2.8 centímetros y muy similar en las mujeres 2.7 centímetros. Justo por debajo de las arterias renales, la medida cambia a 2.4, mientras que en las mujeres es de 2.2 centímetros. Y finalmente, a nivel de la bifurcación aórtica, esta medida disminuye, siendo de 2.3 centímetros y 2 centímetros para las mujeres. La arteria celíaca puede considerarse como una marca característica la cual debemos conocer, ya que por arriba de este punto los aneurismas se consideran de aorta descendente. Por debajo de este punto consideraremos a los aneurismas de aorta abdominal. Como lo habíamos explicado brevemente, los aneurismas que se clasifican como verdaderos son aquellos que tienen las tres capas de un vaso. Estos aneurismas incluyen aquellos que son ateroscleróticos, sifilíticos y congénitos, así como aneurismas ventriculares que siguen a los infartos transmurales, mientras que los aneurismas falsos se formarán por hematomas que están contenidos. Estos los denominaremos pseudoaneurismas. También son por defectos de la pared de tejido conectivo, pueden ser secundarios a trauma. Tienen un cuello o un conducto que los conecta con el vaso y son debido a la pérdida de la integridad de una anastomosis vascular también. Para estudiar los aneurismas toracoabdominales utilizaremos la clasificación de Crawford. Esta clasificación nos habla sobre las extensiones que tienen cada uno de ellos. En este caso, la extensión de tipo 1 nos habla acerca de un aneurisma que se encuentra en la arteria torácica descendente proximal hasta la parte que corresponde a la aorta suprarrenal. La extensión de tipo 2 es aquel aneurisma que se encuentra en la aorta torácica descendente proximal hasta la bifurcación aortoiliaca. La extensión tipo 3 es la aorta torácica distal, pero tiene una peculiaridad, que en este caso tomaremos un nivel vertebral que corresponde a T6 y de ahí hasta la bifurcación aortoiliaca. La extensión de tipo 4 es aquella que solo corresponde a un aneurisma en la aorta abdominal, mientras que el tipo 5 es aquel aneurisma que se encuentra localizado en la aorta torácica distal hasta la aorta suprarrenal. Es importante recordar que los aneurismas de aorta infrarrenal, o los tipo 4 de la clasificación de Crawford, son los más habituales. En general se originan debajo de las arterias renales y se prolongan hasta la bifurcación aórtica. En algunos casos puede llegar a extenderse hasta las arterias ilíacas. De forma más esquemática podemos ver la clasificación de Crawford, dividida en sus 5 tipos. El tipo 1, que es desde el tercio superior de la aorta torácica hasta el tercio superior de la aorta abdominal. El tipo 2, que afecta a la aorta torácica y la porción de la aorta infrarrenal. El tipo 3, que afecta el tercio inferior de la aorta torácica hasta la aorta abdominal distal. Y finalmente el tipo 4, que solamente se encuentra confinado a la aorta abdominal. Esta es la forma original de la clasificación de Crawford. Sin embargo, en el año de 1999, Safi y sus colaboradores notaron otro tipo de aneurisma aórtico. Por lo tanto, decidieron modificar y agregar un tipo 5, el cual va desde la aorta torácica distal, desde un nivel vertebral de T6, hasta la aorta suprarrenal. En los años 1900, la sífilis terciaria fue la principal causa de aneurismas aórticos. Sin embargo, el avance científico y el desarrollo de los antibióticos cambió este panorama. Actualmente conocemos que las causas que más frecuentemente se ven involucradas en este proceso son afecciones de tipo degenerativas, enfermedades del tejido conectivo, aortitis, coartación aórtica, infección y por supuesto el trauma. Es importante saber que el tejido aórtico se encuentra constantemente bajo un proceso de remodelación, ya que su matriz celular se encuentra con constantes cambios, y estos cambios se ven afectados por procesos como la aterosclerosis, también el EPOC, la hipertensión, la obesidad y la hiperlipidemia, así como el hecho de ser un fumador activo. Uno de los procesos
patológicos asociados a esta enfermedad es la degeneración que se presenta con la edad. Consta de dos partes, la fragmentación de elastina y la fibrosis asociada a la producción de colágeno, el cual no es de adecuada calidad. Microscópicamente encontraremos un término que se denomina degeneración medial cística. Visto bajo un microscopio, se caracteriza por la aparición de parches o quistes cicatriciales con pérdida de músculo liso, así como con presencia de fibras elásticas intercaladas en los espacios. La disección aórtica crónica es otro de los procesos fisiopatológicos que puede contribuir a esta enfermedad. La disección ocurre en la capa media, lo cual crea debilidad de la misma, especialmente de su capa más externa, y esto hace que la aorta sea susceptible a una dilatación aneurismática progresiva, especialmente ante la presencia de un lumen falso. Los aneurismas toracoabdominales también se encuentran frecuentemente presentes en los diversos síndromes genéticos. El síndrome de Marfan es la causa más común, es el que más frecuentemente se encuentra asociado con aneurismas aórticos toracoabdominales. Recordemos que este síndrome, el defecto se encuentra en la fibrilina número 1, es un defecto autosómico dominante y se asocia con depósito de mucopolisacáridos. El síndrome de Loeys-Dietz es una mutación del TGF-beta 1 y 2, en la cual la disección puede ser más frecuente incluso a tamaños menores. Finalmente, el síndrome de Ehlers-Danlos es un defecto en la colágena tipo 3. Este síndrome también se asocia frecuentemente con la presencia de aneurismas aórticos. Finalmente, existen algunas alteraciones del sistema inmune, especialmente asociadas a las arteritis. Estas arteritis también pueden asociarse con aneurismas. Los ejemplos más frecuentes son la arteritis de Takayasu, la arteritis de células gigantes y la aortitis reumatoide. En cuanto a la historia natural de un aneurisma aórtico toracoabdominal, podemos decir que conforme va aumentando de tamaño, el riesgo de ruptura se vuelve inminente. Aproximadamente se estima que crece en promedio 0.1 centímetro al año. Cuando se alcanza un tamaño de 7 centímetros, el riesgo de ruptura se vuelve del 43%. La clínica. La mayoría suelen ser asintomáticos, pero puede asociarse con dolor abdominal, el cual está irradiado frecuentemente a la espalda. Por la localización y las características, puede presentar síntomas compresivos. Frecuentemente se asocia con el síndrome de Ortner. Este síndrome son los signos y síntomas generados por la compresión del nervio laringio recurrente izquierdo. Es un síntoma cardinal la disfonía bitonal, a la cual se suma la parálisis de la cuerda vocal ipsilateral. También existen factores de riesgo de ruptura de un aneurisma tóraco-abdominal. Algunos que son modificables, como el tabaquismo y la hipertensión, deben ser atendidos de forma inmediata. Hay algunos otros que no son modificables, como el género femenino, el antecedente de trasplante renal. La espirometría también nos aporta datos. Si existe un volumen expiratorio forzado en el primer segundo disminuido, se considera un factor de riesgo de ruptura, y la presencia de un trombo mural. En el año del 2018, la FDA lanzó un comunicado en el cual expresaba que las fluoroquinolonas podían asociarse como factor de riesgo para la ruptura de los aneurismas toracoabdominales y en general aneurismas que se encontraran presentes o asociados a alguna otra patología, ya que estas fluoroquinolonas alteran la expresión de las metaloproteinasas, incrementan la fragmentación de elastina al inhibir la actividad de la lisiloxidasa e incrementar la actividad de las mismas metaloproteinasas. Antes de hablar de las indicaciones quirúrgicas, debemos recordar que el riesgo de ruptura es completamente proporcional al diámetro del aneurisma, existiendo algunas tablas que mencionaremos a continuación. Y por supuesto, debemos de recordar que el sitio más común de ruptura es el tercio medio o el punto de mayor diámetro del aneurisma. En la pantalla podemos observar una tabla que nos está mostrando el riesgo que existe de ruptura
en cuanto a los diámetros de los aneurismas aórticos abdominales. Cuando estos aneurismas miden de 3 a 4 centímetros o incluso menos de 5 centímetros, podemos observar que el riesgo suele ser muy bajo. 0.3 hasta 1.5 nos están reportando. Cuando mide más de 6 centímetros, observamos que este porcentaje se eleva y una vez que se alcanzan los 7 centímetros, se alcanza un riesgo de ruptura de hasta el 30%. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones quirúrgicas? ¿Cuáles son las indicaciones para dar atención inmediata y proporcionar un tratamiento quirúrgico a este padecimiento? Las guías europeas de cirugía nos proporcionan las siguientes especificaciones. Cuando un paciente es asintomático, pero que el diámetro de este aneurisma es mayor de 6 centímetros, debe recibir atención por parte de un equipo quirúrgico especializado. Otra de las indicaciones quirúrgicas es cuando este aneurisma mide más de 5 centímetros en el contexto de una enfermedad del tejido conectivo, como las mencionamos previamente. Si la enfermedad es sintomática, también merece atención quirúrgica. Y finalmente, el crecimiento superior a 1 centímetro al año es otra de las indicaciones más frecuentes para atender este padecimiento. Además de las indicaciones de cirugía electiva, también existen indicaciones de cirugía de urgencia. Cuando se presenta un paciente con un aneurisma tóraco-abdominal que se sospecha ruptura, disección aguda o compresión de órganos causando malperfusión de alguno de ellos, es un paciente que debe ser sometido inmediatamente a una cirugía. Cuando se sospecha de una ruptura o de una disección aguda, se describe un dolor clásico, el cual se irradia hacia la espalda o se encuentra en situación interescapular. Mientras que la malperfusión de órganos es aquella que se relaciona principalmente con el riñón, ya que es uno de los órganos más frecuentemente afectados, y esto lo podemos evidenciar con disminución de la tasa de filtración glomerular o simplemente con la presencia de oliguria o anuria. Además de conocer las indicaciones quirúrgicas, también debemos de tener en cuenta cuáles son las indicaciones para darle seguimiento y mantener un tratamiento con una conducta solamente expectante y realizar una adecuada vigilancia de nuestros pacientes. En este caso, los pacientes con un aneurisma tóraco-abdominal deben ser vigilados mediante el uso de estudios de imagen. Una tomografía o una resonancia magnética debe de realizarse periódicamente, a intervalos de 6 meses. Y cuando existan ciertas condiciones, debe de aumentarse la vigilancia. Estas condiciones son cuando el crecimiento del aneurisma supera los 5 milímetros al año, o cuando el diámetro aórtico supera los 55 milímetros. En las guías más recientes que han sido publicadas por un conjunto de sociedades científicas en la revista Circulation en el 2010, se recogen algunas especificaciones de clase 1 y hacen dos afirmaciones muy específicas sobre el tratamiento, del quirúrgico y del endovascular. El tratamiento quirúrgico, la reparación abierta se recomienda en pacientes con disección crónica, sin comorbilidad significativa, cuando el diámetro de la aorta torácica descendente supera los 55 milímetros, mientras que el tratamiento endovascular, la reparación debe ser considerada cuando los pacientes tengan aneurismas degenerativos, traumáticos, saculares o falsos aneurismas de la aorta torácica descendente, siempre que sea factible y cuando el diámetro de esta exceda los 55 milímetros, esto con un nivel de evidencia B. En la pantalla observamos comparaciones de algunas de las series de autores clásicos que nos describen sus resultados obtenidos. Estamos comparando algunas series como la de Crawford, la de Coselli y la de Safi, doctores importantes en la descripción de procedimientos que se realizan como parte del tratamiento de los aneurismas aórticos tóraco-abdominales. Como podemos observar, hay un punto en común. Existe una tasa de supervivencia a los 30 días que aparentemente es superior al 90%. Sin embargo, también existen dos complicaciones que fueron frecuentemente encontradas en estas tres series que se están comparando. Una de ellas la falla renal aguda y la otra
la isquemia de la médula espinal. En la serie que nos presenta Crawford se detectó hasta un 9% de falla renal. Las otras dos series nos presentan porcentajes inferiores, mientras que el porcentaje de daño de isquemia medular fue tan alto como del 15% de los pacientes estudiados y tan bajo como del 1.3% en una de las series presentadas. Gracias por su atención.